Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bienvenidos a uno de los primeros eventos que hemos hecho en Playa. Ahorita les contamos un poquito de lo que es. Pero antes de que empecemos a hablar nosotros, me gustaría saber quién de aquí está en e-commerce. ¿Cuántos tenemos de e-commerce? ¿Quién quiere abrir un e-commerce? ¿Quién está aquí por la IA? ¿Quién es un crack en la IA? Muy bien. Depende de lo que entiendo por ejemplo. ¿Para qué? ¿Tú de qué eres crack en la IA? ¿En qué? ¿Cuál? ¿En qué? No, Ah, el usuario normal, ¿sabes? ok. Yo no le cuento las cosas en la noche. Muy bien. Bueno, les voy a dar un dato interesante. Alguien de aquí del panel me dijo alguna vez que el 90% de los emprendimientos que inician en menos de un año terminaron el proyecto, o sea, fracasaron. El 90%. Ahora, las barreras de entrada con la IA en el emprendimiento están cambiando. Están cambiando en temas de que se está haciendo más sencillo. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a subir a 98. ¿Sí? Eso es lo que se estima. Tú me dijiste. El 98% de los emprendimientos en menos de un año van a cerrar, y mucho tiene que ser porque cada vez es más fácil emprender con la IA. Entonces, ¿a qué viene esto? Que aquí no venimos a platicar que si falta, que si no, esto nos va a reemplazar, que si la IA nos va a reemplazar a los humanos. O sea, eso es otro tema, eso es ya para una cerveza o cosas mayores. Pero lo que sí venimos a hablar es cómo diferentes expertos en disciplinas completamente diferentes, como es creatividad, experiencia de usuario, marketing digital, e-commerce desde sus meros inicios, y también tenemos automatizaciones, el más experto del día de los ponentes. Vamos a platicar cómo impacta esto en el e-commerce, justamente para que no nos pase lo que decimos que les puede pasar ese 98%. Entonces, primero me gustaría contarles, ahí está, que lo que nos trae aquí, entre otras cosas, es Clairo. Clairo es un proyecto que está iniciando, que tiene la misión de crear una nueva generación de emprendedores que busca impulsar proyectos de e-commerce con propósito, con creatividad y con inteligencia artificial utilizada con criterio. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo hacemos de dos maneras. Tenemos... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, muy bien. Creative E-Commerce Consulting es nuestra consultora, es boutique y estamos solamente seleccionando puntualmente algunos proyectos para analizar cómo podemos impulsar sus ventas en negocios digitales por medio de la inteligencia artificial utilizada, como digo, con creatividad y con criterio. Después tenemos Clairo Academy, que es nuestra formación para tanto empresas e individuos, organizaciones, aceleradoras y más, para poder entender también cómo se emprende con creatividad y con IA en el e-commerce. Y lo hacemos en distintos formatos. Dentro de sus sillas verán uno de los panfletos, que es justamente el primer programa que estamos lanzando. Entonces, sin más, quería darle las gracias a todos los sponsors que están haciendo todo esto posible. Tenemos desde diseñadores gráficos que se la volaron, como dicen en mi país, soy mexicano, con grandes artes. También tenemos el IE en el Instituto Empresarial, el Instituto de Empresas en su club de emprendimiento. Mates, que nos acompaña con José Antonio. Zebra Experience, que ahorita les vamos a dar unos detalles más. Starlight Productions, que nos está ganando todo el evento y además es panelista en la parte creativa. Tenemos Instastore, que es consultoría en Amazon. También va Lidia, que organiza parte del evento posterior. Pexter, una marca de artículos para mascotas. Y el ELA, que es en donde estamos justamente reunidos hoy. Entonces, antes de que pasemos al panel, quiero invitar a Fernando de Zebra Experience, uno de los sponsors, para que nos cuente qué viene después a las 8 de la noche, igual un poquito después porque no vamos a acabar a tiempo, y sabrán qué es lo que viene. Entonces, adelante. Hola, hola, hola.
Hola, bueno, yo soy Fernando, creador de Ciudad Experience. Soy el sponsor que nos hará cargo del Afterwork. Vamos a presentar nuestra marca de vinos. Nosotros somos una empresa de eventos y promociones. Vamos a hacer eventos muy elegantes, muy bonitos, muy diversos. Habrá pasarela, bodería. Entonces, esto es una invitación para que nos acompañen ahora. La total, la producción también de todo. ¿Quién vende el afterwork? Muy bien, bueno, va a haber muchas sorpresas y no se lo pueden perder. Bueno, pues empecemos. Me gustaría que empecemos presentándonos de izquierda a derecha. Ya saben, tenemos aconetes que tienen distintas disciplinas, como les venía diciendo. Entonces, empezamos contigo, Dani. ¿Qué te trae acá? Perfecto, Diego, pues muchísimas gracias por la invitación, lo primero. Y bueno, en Starlight lo que hacemos es precisamente que todos los negocios de España, esa es nuestra intención, puedan tener una marca que esté a la altura de lo que ellos pueden ofrecer y a partir de ahí producirles todo el contenido que necesitan y darles un funnel de captación de clientes a través de las redes sociales, que a día de hoy ya sabéis que en nuestras redes sociales no existe, pero es que solamente el otro no tienen que estar, sino que tienen que aparentar y ser el mejor. Y a eso necesariamente nos dedicamos nosotros. Gracias. José Antonio Cifuente, llegando desde Estados Unidos a Madrid desde el verano pasado. Llegué a un nuevo país y es muy divertido empezar una empresa porque ya estaba cansado de trabajar en una empresa y estar trabajando para alguien más. Entonces hice mi emprendimiento y llegué a un país nuevo. Y mi misión es ayudar a la gente, a profesionales y a pymes a entender cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar ventas y para reducir costes. Eso es lo que hacemos con Matrix, con Estabilidad, con Tuchudo. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Es un placer compartir mi experiencia y me llamo Natasha. Llevo una agencia de investigación de experiencia de usuario enfocada en startups. En startups que están empezando, no startups como Laubo, las startups pequeñas, y la misión de mi consultoría es mejorar la tasa del éxito que decía Carlos, que es bastante baja y va a bajar, pero con conocimiento de experiencia de usuarios se puede alcanzar mejores resultados y os puedo enseñar cómo. Muchas gracias. Bueno, buenas, que soy Sergio. Gracias por la invitación. Yo trabajo para he montado una consultoría que se llama Fineum, que lo que hacemos es juntar por un lado el proyecto de innovación y por otro lado las marcas para ayudarles a que vendan más a raíz de desde migración. Es decir, tanto en España como en Connecticut, en Colombia y en Miami, estamos conectando medios de ubicación y marcas para a través de proyectos de negocio poder hacer que vendan más. Hola, mi nombre es Daniel Lenus, soy el dueño de Instastock. Instastock es una marca de e-commerce que comencé en 2018 y que se dedica a productos de mascotas. Primordialmente me dedico a Amazon, 90% de mis ventas son a través de Amazon, pero también venden otros marketplaces como Walmart.com, Shopify, TikTok. Y bueno, muchas gracias por la atención, Carlos. Nada, quédate con el micrófono porque tú y Yahuac inaugurarás la primera pregunta. Tendremos dos micrófonos, uno de este lado y otro nos lo iremos compartiendo. También tienen un agua abajo por si se cansan de tanto hablar. Y pues la primera pregunta es, para ti que tú eres el emprendedor de e-commerce, Dani, ¿qué tan al día tiene que estar un e-commerce hoy para ser competitivo ante sus adversarios en el mercado? Ya, bueno, en términos de guía, voy a ser muy honesto. Hablando de Amazon, no es 100% necesario. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que pueden comenzar, pues, desarrollar un producto, pueden lanzar el producto, vender un producto sin utilizar guía. La verdad, lo puede ser. Que sea la forma más efectiva y van a ser competitivos y vas a comenzar bien, probablemente no.
O sea, las herramientas están ahí, la gente ya las está utilizando. ¿Por qué no comenzar utilizando las herramientas si la existen y ser colectivo? Pero, a tu pregunta, ¿es posible? Pero, Ok, muy bien. Y yo creo que muchos creen que si no tienes ya tus procesos todos optimizados y vas a hacer marketing con la IA y no haces muchas cosas con IA, estás fuera del mercado cuando yo he platicado, yo creo que todos hemos platicado con empresas de todos tamaños y no saben cómo absorberlo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que les tengo es, ¿qué está sobrevalorado hoy en el mundo, en el hype de la IA? ¿Quién se aventa? Todo. Creo que tenemos demasiado ruido. O sea, la IA sin ninguna duda está suponiendo otra revolución industrial. Va a ser esa tecnología que lo va a cambiar y va a avanzar muchísimo en el sentido de productividad. Va a empezar a haber empresas que tienen directivos y que a día de hoy tienen 5 empleados a su cargo, pero es que van a empezar a tener un humano a su cargo y 20 agentes de IA. Eso sin ninguna duda va a llegar. A día de hoy hay que estar atento a todo esto. Modelos de GPT y agentes que pueden agilizarte muchísimos procesos con muchas automatizaciones. Aquí tenemos un experto que puede hablar esto muchísimo mejor que yo. Pero creo que a día de hoy estamos un poco en una pequeña burbuja. Hay muchas utilidades que se pueden hacer, pero estamos más pensando en qué tecnología usar a cómo usarla. Y creo que eso nos quita mucho foco. Muy bien. Sí, yo ocupo línea con lo que dice Dani. Hay dos formas de usar la IA. O sea, se puede usar para quitarte empleados, como te decías, o para hacer 5 veces más. En lugar de tener 5 empleados, que es uno, o en lugar de hacer 5 cosas, ponemos una cosa, haces 5 más. Entonces, si lo que hacemos es dedicar esa IA para ser más productivos y poder hacer más, lo que podemos hacer es acortar mucho los tiempos. Si tú antes tardabas en hacer un e-commerce, todo lo que es el desarrollo, tardabas 3 meses, ahora puedes hacer 2 semanas. Y eso es lo que creo que debe enfocarse la IA y que ya existía, por eso se llama IA. O sea, antes se hacían las descripciones del producto, las fotos, todo se hacía con herramientas que realmente no tenían IA, pero más simple, que era hacer juntar diferentes tipos de texto para hacer una descripción del producto. Por ejemplo, el cover del alcohol, de vídeo y demás, te juntaban todas las características y te hacían una descripción perfecta, ¿no? Esto ya existía. Pues ahora se puede hacer esto de una forma más eficiente, más fácil, con una interfaz más inteligente. Y yo creo que por ahí es donde los e-commerce deberían empezar, en ser más fáciles y hacer más fácil el trabajo para el inicio. No, es eso, ¿no? Inteligencia artificial no es algo nuevo, lleva más de 20 y tantos años existiendo. Nada más que lo que está pasando ahora es que ya está más disponible para la gente normal. O sea, ya por todos que usan el teléfono, ya todo el mundo está hablando del IA. Yo cuando entendí la inteligencia artificial fue hace 20 y tantos años cuando era en la universidad y nadie lo utilizaba porque era muy difícil de hacer deployment y era muy difícil de utilizar. Pero ahorita ya está tanto el auge y tanto el ruido que todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Entonces es muy importante que entendamos que está ahí para ayudarnos, no para reemplazarnos. Estoy de acuerdo. ¿Me recuerda esta pregunta, Corti? ¿Cómo era? Sí. ¿Qué está sobrevalorado hoy en día con la IA? Sí. De mi experiencia, lo que está sobrevalorado es la capacidad de pensamiento crítico de la IA. No, o tiene mucho conocimiento y puede crear cosas que parecen que tienen mucho sentido y muchas veces lo tienen, ¿no? Es muy buena acompañante para allí si quieres crear una empresa y tienes que definir tu idea. Hay maneras, se puede, yo realmente os invito a experimentar con IA, hablando de una manera, poniendo un challenge, ¿no? Poniendo un reto e intentando refinar, y así lo puedes llegar a una idea principal bastante más sólida y potente que si lo estabas haciendo tú solo sin IA. Entonces, está sobrevalorado que te puede dar la respuesta si tú preguntas, mira, ¿qué negocio podría hacer yo en Madrid con Amazon? Esto sí,
pero si le empiezas a hacer preguntas muy específicas y además saltas de una IA a otra, te puede ayudar a ampliar tu capacidad de creatividad como no sé, como un compañero, de verdad. Así que sí, hay cosas, hay que saber usarlo y solo viene de práctica. Sí, hay que tener mucho cuidado, ver qué se reemplaza y qué no. Sé que la siguiente pregunta es, ¿en dónde específicamente, según sus usuarios, dónde creen que nos estamos metiendo con la IA y no deberíamos? ¿Dónde se está yendo? Yo lo que creo es que se está haciendo un uso de la IA muy poco óptimo. Es decir, la IA está muy bien, pero también tiene muchos costes. Y las herramientas son caras porque a nivel de servidores, a nivel de datos, es muy caro. Entonces, si tú no sabes qué es lo que quieres hacer, meterte con una IA sin tener claro para qué la necesitas, es el error más habitual de ese comete. Porque si es que tienes mucha cantidad de datos que procesar para poder usar esta IA. Por ejemplo, si quieres hacer un e-commerce, tú quieres saber, o sea, tienes un e-commerce que está funcionando, pero quieres saber cómo optimizarlo porque tiene mucha gente que lo visita, pero nadie compra, pues aquí tienes que empezar a afinar un poco para ver dónde puedes ir, cómo puedes mejorar tu negocio. Esto para mí es la hito plan. Yo creo que todo lo que es tecnológico, siempre y cuando tengamos los procesos claros y al final siempre hay una fase al comienzo de testeo, en toda área en la que nos podamos meter, muchísimo mejor. Va a agilizar procesos, va a abaratar y va a rentabilizar nuestro negocio. Y aquí efectivamente la clave es buscar en qué área se está perdiendo tiempo, en qué área se está haciendo acciones repetitivas que lo podría hacer una máquina. Yo tengo una amiga emprendedora que dice, lo que puede hacer un mono, que lo haga un robot. Y tal cual, o sea, creo que se pierden muchas horas en el día, situaciones que son muy repetitivas, como por ejemplo recoger datos de un formulario de un cliente, analizar datos de visitas de tu funnel de ventas, de Amazon, o por ejemplo enviar y automatizar ciertos procesos que simplemente el cliente tiene que enviar y recibir algo. Creo que todo eso se puede optimizar, o sea, eso sin ninguna duda. Y a partir de ahí, en cuanto podamos meter a gente que esté trabajando 24 horas al día de una forma muchísimo más optimizada, mejor que mejor. Muy buena. Entonces, si lo que vamos a venir a delegar a la IA es la parte de lo administrativo, por así decirlo, que es juntar formularios, pasarlos de una app a otro, manejar los datos, ¿cuáles son, digamos, las que no se deben de tocar por la IA? ¿Cuáles áreas o cuáles actividades? Bueno, a mí me gustaría corregir todo lo que es administrativo y todo lo que se pueda generar. O sea, asistencia y preguntas que pueda hacer el cliente también se puede utilizar por ahí. Creo que vamos hacia un mundo en el que ya no es, ay, no quiero que me lo haga un robot, sino voy a ver qué empresa tiene la mejor tecnología, voy a ver qué tiene el mejor robot. El que me contesta antes y el que me contesta mejor. Tanto a nivel nuestro de empresas de e-commerce o de servicios, como de cualquier tipo de experiencia de usuario, de dudas que se puedan hacer o cualquier iteración que sea digital. Sí, pero por ejemplo, no solo es administrativo, como decía Facial. También, por ejemplo, que ya hemos visto los flyers, no solo si estabas en un flyer y en ese flyer tienes fotos, unas fotos que es un fondo, a lo mejor con la IA puedes cambiar de fondo, tú que entrar a abrir archivo, claro, toda esa historia, y no es administrativo, es todo lo que te puede ayudar a dedicarle más tiempo. Por ejemplo, tienes una web y esa web tú puedes decirle, pues, o una presentación, por ejemplo, con Gamma, tú puedes decirle cámbiame los colores de los botones porque quieres personalizarlos porque se vas a enviar con el color operativo de tu cliente, por ejemplo. O puedes hacer todo, enviarlo que él ya con ahí a ponerle que cuando te compre un producto le llegue un archivo digital personalizado, ¿no? Personal. Y esto al final no es administrativo, pero también es repetitivo. Y igual de tener que una persona aplicar, esa persona puede decidir de acuerdo a tu área. Tú compras un producto y ese producto usando un estudias unas noticias o cómo usar el producto, se puede enviar personalizado y eso genera actividad. Eso es un poco para lo que yo sabía. Yo creo que importante es más la estrategia. Estamos siendo demasiado flojos. Estamos queriendo que la IA resuelva todo.
estamos tratando de hacer contenido por IA y es contenido rápido. Pues lo que estamos tratando de editar como sociedad, y yo lo estoy diciendo porque yo hago IA test, tenemos que dejar que la IA no hacernos de pensar, porque está pasando mucho es que la gente ya no está pensando, los contenidos se está haciendo tan rápido que no sé si de qué. El otro día vi un artículo que dice, si tú haces un artículo en contexto artificial, a los 5 minutos no te vas a dar cuenta de una oración que está en ese artículo. ¿Sabes de qué se trata el artículo? Pero no te acuerdas de una oración que hizo la maldita de Cramento. Entonces, especialmente en los de hacer la estrategia. Los datos están ahí, lo viste tú, entonces la posible ser muy buenos, pero al final del día podemos automatizar lo que quieras, pero si la estrategia y el análisis de esos datos no lo haces tú como una persona pensante, entonces estamos perdiendo, nos estamos yendo al lobby, que es importante. Por mi experiencia, en mi propia experiencia, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y lo he experimentado a primera mano. Por ejemplo, tengo dos ejemplos personales. Uno es que estoy escribiendo contenido en LinkedIn y también estoy escribiendo un libro y hay mucha tentación de decir, mira, es un post en LinkedIn que se vaya rápido, que seguramente que ella me hará suficientemente bien y nada, hola. Y pues hay cosas del libro que estoy escribiendo que tengo mucha tentación de decir, mira, este es técnico y no pasa nada porque está escrito. Y mi coach de escritura me dice, no lo hagas, no lo hagas, que tú tienes tu propia voz y es lo que quiere escuchar la gente. Quiere formar esa conexión contigo. Y cuando escribe ella, que sí, lo va a hacer correcto, pero va a ser vacío de emoción, vacía de tu personalidad, de tus errores que haces tú a la hora de hablar, es lo que te marca como una persona. Y ahora, como el mundo ya sabemos que se está desconectando y estamos intentando todos volver a conectarnos, es lo que busca una conexión con personas. Y él lo elimina, pero a la vez, por ejemplo, tú quieres escribir algo y no tienes ideas y dices, pues no tengo ni idea de cómo escribirlo en el próximo post de LinkedIn. Le puedes preguntar para ideas, ¿no? Y te va a hacer, pero le dices tú. Lo dices tú y te cuesta, y lo que estoy diciendo a mi hijo que tiene 9 años, tienes que acostumbrarte a leer y pensar y luego exponerlo, que es una capacidad que se entrena y es muy fácil de perder. Y con IA es fácil de como que ir a este camino. Y otro ejemplo, tenía una investigación, un caso de un juicio. Y antes de ir al abogado, obviamente, pregunté a ChatGPT, digo, ¿es de esto? ¿Y cómo va a salir? ¿Y cuáles son los argumentos? Y luego lo he escrito a mi abogado. Y, a ver, no me despidió mi abogado de milagro, porque era un buen amigo. Pero dice, no lo hagas, por favor, me estás contratando. Ten confianza en mi capacidad como profesional y no me ofendes con esto lo que... No lo voy, ni te voy a comentar, ni te voy a decir por qué sí o por qué no. Si lo quieres tú, vas a escuchar GPT a juicio y ya veremos. Así que hay cosas de experiencia profesional y personal que llevan muchos años para construir en las cabezas de personas y ya no lo van a reemplazar. Y lo he intentado, ¿no? Y mucha gente lo intenta y normalmente a lo mejor hay algún atajo que puede conseguir o a lo mejor simplemente son los tiempos tempranos de IA, pero el valor de experiencia personal no es reemplazable, así que no, es mejor que lo aprovechéis. Yo ahí tengo que entrar un poco en debate, Así. porque estoy totalmente de acuerdo que no se puede perder ese valor personal, pero ese valor personal se puede optimizar muy bien para tener una gente que piense y hable como tú y que sea increíble todas las datas que puede tener al momento y que nosotros tenemos esa información, pero que hay veces que no nos acordamos de ella. Por ejemplo, el caso de libros que me hizo mucha gracia porque yo el libro lo escribí en 5 días, el que tenéis ahí en el asiento, y tiene muchísimo valor. ¿Qué ocurre? Lo escribí en 5 días porque yo me tiré un mes entrenando a un GPT para que sea yo digital y yo no le pedía que lo escribiera. Yo le hablaba a él, le contaba lo que quería contar en el libro y a partir de ahí me lo daba tal y como yo le veía que no me tocara ni una sola palabra, pero ya directamente dictado el texto y luego ya lo llevaba a Word y ahí ya lo reescribía. Entonces sí que se pueden optimizar procesos, no hay duda que los alumnos tienen que estar ahí, tenemos que copesar con ellos,
pero ahí no podemos caer tampoco en decir, no, pero esto es algo artesanal, entonces el mercado lo va a valorar más. Hay que tener cuidado porque a veces no es así. Sí, me pasa un poco lo mismo, Berta, ¿eh? Yo tengo un poco entrenado ChatGPT con mi trabajo y lo que hago es, cuando hay fragmentación, yo le escribo desde el punto bien, le escribo el esquema de equivalización, después él me hace un esquema más detallado y luego solo paso por otra aplicación, programa, que me monta la presentación. Y entonces, al final, yo leo eso y es mi lenguaje también. Entonces, hay formas de hacerlo, se lo ya estoy integrado y así, o sea, no es como que la teoría que vos decías por galería, no tengo nada de eso, es porque lo con un producto, que es lo que al final decía Aurelio al principio, que es hacer un doble. Y yo creo que por ahí va un poco la historia, ¿no? Sí, yo veo que hay distintas maneras y se van desarrollando los protocolos, se van a ir desarrollando. Me gustaría saber en más detalles el protocolo que utilizaste tú para entrenar el ChatGPT o que era Claude. Sí, yo en este caso hice con ChatGPT. Sí. Soy consciente de que hay herramientas mejores, pero es la que conozco y Sí, sigo sí, por sí. ahí. Y lo que hice fue transcribir todas mis ponencias, todos mis podcasts, todos los procesos que tengo en la empresa. Fue con un chico del equipo que conoce muy bien ingeniería de prompts. Eso sí es cierto que es algo que no se va a perder, que tiene que haber alguien experto en ello. Y a partir de ahí, cuando yo vi que yo le preguntaba algo y me responde como yo respondería, ok, ahí lo tenemos. Entonces, Es tramposo, ¿eh? Es que puede ser tramposo. puede ser tramposo y, a ver, valoramos muchas veces el esfuerzo. ¿Vale? Nosotros pensamos que algo que lleva mucho esfuerzo tiene más valor. Y por suerte o por desgracia no es así. Tiene más valor si tiene más valor. Da igual que te haya costado hacerlo 5 horas, que 5 meses, que 5 años. Entonces, ahí lo que hice fue esto, es darle toda la información y sí que tuve que pensar muy bien una estructura que yo quería que cuidara el libro. Al final el libro es Top of the Funnel en el marketing. Entonces, ahí sí se lo di, lo estructuré y que me cuadraba y te puede dar mucha claridad. Tú le puedes soltar tus ideas, un poco tu neblina mental y decir, oye, yo pienso esto, ¿cómo lo ves? Estructúralo. No cómo lo ves, estructúralo. Y tú luego tienes que tener criterio para ver si lo has hecho bien o mal. Eso sí. Eso es súper importante. Porque ChatGPT lo que no tiene todavía el criterio. Bueno, tiene el criterio, pero es malísimo. De hecho, yo he hecho una prueba hoy que si tú le dices a ChatGPT quiero montar un negocio de sacar leche de hormigas, te dice que no es posible, pero ya te buscan manera de utilizar. Si la idea no es buena, la idea no es buena y ya está. Entonces, volviendo un poco al tema, es eso, es tener tu criterio, saber qué quieres hacer y te va a ayudar a hacerlo mucho más rápido. Eso sí. Así que tú has creado tu Digital Twin. Sí, yo sé con el David CPT, que se llama, y yo le hablaba de decir, vale, capítulo 1, y yo llevaba 5 minutos a una coli. Y luego lo transcribe, y eso te lo divide en párrafos. Pero yo tengo el prompt hecho de que no me cambie ni una coma. Entonces, ahora yo le digo que me dé 2 versiones de formato libro. Yo tengo esas 3 versiones, las leo un poco por encima, digo, vale, me gusta más esta, me la llevaba al puesto, no a Word. Y ahí yo reescribía. Y ya una vez eso que tengo todo lo que es el bruto, ya el maquetarlo, eso sí que lo hizo con... Así que no te pasa, digo, que lo que todo cosa que no eres capaz de aportar ni una frase de lo que has escrito, porque no te pasa eso. Me pasa que no me acuerdo a lo mejor de las palabras exactas, pero sí de lo que... Pero sí pasa a todos, que lo sean, neta también. Claro, sí. El problema es cuando tú le dices a ChatGPT, hazme un post de LinkedIn hablando sobre lo difícil que es delegar. Con cero información. Te va a dar un post de LinkedIn que va a oler a IA desde cuenta. De los iconos. No, ya, por favor, quiten los malditos iconos de los rockets en los árboles. Sí, es importante que, igual, regresando a e-commerce, lo importante es, hay que analizar lo que estás viendo, ¿no? Puedes hacer campañas de e-commerce y puedes entender los datos. Imagínate si tú puedes una automatización en donde lanzas una campaña de e-commerce y tienes ads y metes de Shopify y metes unos ads y le metes una automatización en donde Cloud sea tu cerebro y tu N8N sea el que hace el workflow. Tú lanzas una campaña con ads en donde avientas 20 diferentes ads y puedes sentir por ver cómo está
los ads reaccionando, mantas las que no están funcionando, en ese momento le metes más dinero a las que están funcionando, es una manera inteligente de hacer automatizaciones en e-commerce. Pero lo importante es entender qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ChatGPT todo el mundo está hablando porque es lo que pasó hace un año y todo el mundo está haciendo, pero hay cosas muy divertidas. Así fue muy rápido. ¿Quién de aquí ha estado utilizando Google LLM? No sé. Google LLM, Notebook. Esa baliza de herramienta es una magia. Esa es exactamente lo que está diciendo Pi, pero tiene un Chinese wall, que significa que no va a inventar nada. Le pones PDFs, documentos, cualquier cosa que le pongas ahí, te vas a preguntar. El problema con ChatGPT es que si no lo usas con un botoncito que dice Deep Research, te va a contestar lo que te tenga que contestar porque para eso está entrenado. Tú te tienes que mover a Deep Research. Pero un Google LLM es un Chinese wall que te va a contestar solamente lo que está ahí. ¿Cómo lo estoy usando yo? Mi hija tiene 16 años. Yo estoy siendo profesor de ciencias, de biología, de física y de matemáticas porque tienen exámenes todas las semanas. Lo que le estoy diciendo, ella es la persona más creativa del mundo como tú. Le gustan las películas, las historias y es enemiga de la I. Pero yo entendiendo cómo se puede utilizar un Chinese wall con Google LLM, le digo, dame lo que te ha dado tu escuela, que tienes que estudiar, lo vamos a meter ahí y entonces esa maldita herramienta le hace presentaciones, le hace un video y hace preguntas y respuestas. Entonces, el saber utilizar una herramienta, cada una es diferente. No puedes usar ChatGPT para todo, pero para mí como papá, diciéndole a mi hija, utiliza la IA de una manera correcta. Yo he visto cómo el attention span de poder entender lo que está estudiando, si yo hubiera tenido esa maldita herramienta cuando yo estaba que hubiera estado con mis padres de fiesta, porque de tío soy mucho más. Entonces la veo ahí que es muy creativa, muy dispersa, y me platica de lo que entendió, porque está entendiendo solamente lo que le dijo el profesor. No le preguntes algo más porque no es lo que tiene, pero al final del día tenemos que ser muy responsables de cómo usamos y cómo usamos esas herramientas. Muy bien. El tema de la IA va a terminar siendo como tema de política o de religión, no sé, tocar en la mesa, ¿verdad? En mi opinión, yo también voy a dar lo mío. Yo creo que todas las empresas deben de tener una estrategia de human touch o human points, como le quieran poner después en la industria. Y esos son los puntos estratégicos en donde no se puede el sentido humano. Y acá quien tiene el criterio de decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo uso para escribir mis posts y que se note que están hechos por mí. Alguien más que diga, yo tengo mi avatar, pero siempre te habla el dueño cuando compras algo. No sé, eso va a ser la estrategia de una marca. ¿Cómo se puede aplicar, en mi opinión, en e-commerce? A lo mejor, algo que siempre funciona mucho en el e-commerce es la historia del fundador. Entonces, si tú metes una IA que haga la historia del fundador, ya no la vas a creer. Siempre se tienen que ver los procesos también dentro del contenido. Entonces, mientras tú veas que la empresa existe y que tiene una parte humana, pues empiecen a hacerse especialistas de human touch en las empresas y a lo mejor ahí empiezan a cobrar bastante bien con algo que parece ilógico, pero por abundar. Muy bien. Bueno, entonces, regresando al experto de e-commerce. Dani, si tuvieras 5,000 euros a fondo perdido para invertir hoy en tu e-commerce, ¿sí? En tu e-commerce, ¿qué harías con esos 5,000 euros? Con 5,000, yo creo que ahora serían mejores invertidos en contenido. En videos, fotos, todo lo que te haga tu contenido para redes sociales, para los listados en Amazon, Walmart, aunque sea. $5,000 te van a generar mucho contenido comparado a $5,000 con un fotógrafo tradicional que no utiliza IA. No sé, le pueden ser el contenido para 2 semanas. Entonces, bien, creo que eso, contenido. Contenido generado con IA. Contenido generado con IA o mejorado con IA. No necesariamente todo tiene que ser generado desde cero con IA. Puede ser una foto que ya tienes, una foto que te gusta de tu producto, que le quieres cambiar el escenario, le quieres poner una persona o un perro al lado que no la tiene. La IA es que excelente herramienta para hacer eso, que prácticamente una foto nueva de contenido que ya tenías. Ok, muy bien. ¿Harías muchas piezas? O sea, ¿lo usarías para usar más piezas o para hacer menos piezas mejor hechas? Correcto. Y obviamente $5,000 puedo usarlo yo solo, ¿no? Pagándole a una agencia o pagándole a alguien que sepa utilizar estos modelos eficazmente.
Porque si te pones tú a intentar hacer fotos y videos cuando eso no es tu fuerte, vas a gastar horas, semanas, días haciéndolo. Hay gente que está dedicada a hacer eso y pasa mucho mejor. Sí, 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 así es. Bueno, un saludo. Pudo haber respondido en más inventario, no tiene nada que ver con la IA. Pudo haber respondido contratar a un agente a un consultorio que le haga procesos de IA. Muy buena respuesta. ¿Ibas a complementarlo? Bueno, si tuviera que montar un e-commerce con 5.000 euros, yo le invertiría 2.000 en contenido y 3.000 en ads. ¿Y en el producto? Pero es muy importante. Pero en e-commerce y luego en el store, ¿no? Pero en e-commerce como han adaptado para el Space como para un MyDS. Pero sí, es que claro, depende mucho de eso. Pero si digamos aparte del producto que al final es más sacado y más jubilado, lo que le he dicho y lo que ha dicho yo no le daría una tercera parte. Por ejemplo, me parece bien 2.000 contenido, 2.000 en ads y 1.000 en lo que ha dicho antes de hacer que vendan mejor tus ads. Es decir, porque tú puedes hacer ads, pero los que han comentado antes de coger los anuncios, esto lo iba haciendo yo desde el 2011. Teníamos en medios de comunicación, teníamos con Facebook en este caso, teníamos una máquina, digamos, que teníamos un toque de CPC y teníamos muchas creatividades, iban rotando, iban desechándose las malas y poniendo nuevas. Y lo que estamos justo de las sesiones, también hay una fórmula ahora, hay una herramienta que lo que hacen es, ya te proponen los nuevos títulos o los nuevos de YouTube o cualquier cosa, cualquier sitio de ads, te proponen ya los títulos y tú vas eligiendo, vas revisándolos con el Human Touch, viendo si no vaya a decir una burrada, no vaya a ser algo que no funcione, pero ya te lo propone y tú puedes hacer test A/B directamente y ver cuál funciona y cuál no, y por tipología de usuario. Y Heavy Users no funcionan igual para Gerisna. Entonces, tú no tienes que hablar igual a una persona que viene a tu e-commerce todos los días que uno que es la primera vez que viene. Entonces, es una vez importante y creo que son 1.000 euros por lo menos para intentar mejorar los ads, creo que son empezar. Para clarificar a yo, cuando hablas de 5.000 euros, en términos de guía, pues si tuviera 5.000 euros para comenzar un negocio de e-commerce con un producto físico, no lo hago. Si tienes 5.000 euros y nada, no comienza, no es suficiente. Pero sí para utilizar a propósito de guía, contenido. ¿Y por cuánto empezarías, tío? O sea, si 5.000 no. Bueno, es depende, ¿no? Porque productos hay muchos, pero si es un producto físico, no sé, por poner una base mínima, 10.000. Solamente eso pues no harán mucho, pero yo iría mínimo 10.000. 10.000 para empezar con e-commerce. Sí. Otra vez estamos hablando de productos físicos, donde tienes que tener inventario, tienes que tener tu inventario para la primera onda de ventas, para la segunda y la tercera, para comenzar una marca, para hacer fotos, contenido, para hacer una web, para hacer, o sea, que muchas cosas, para incorporar tu compañía, almacén, sí, está. Y si compras 10.000 euros y te gastas 3.7 en inventario y resultó que no se vende en tu primera tanda y ya tienes la segunda y la tercera, ¿qué harías con ello? Llorar, no sé. Hacer una mejor investigación de mercado antes y le das a Natasha. Iba a preguntar, claro, porque yo vendo servicios y se vende antes que crear el producto muchas veces. En e-commerce, en producto, no se hace eso. No se testea nada. Vender el producto, sí, claro, y hay herramientas como, ¿cómo se llama esto? De la gente hace crowdfunding. Kickstarter, exacto, donde puedes hacer una idea, un producto, y si ya lo has desarrollado, pero tienes el concepto, tienes unos mockups, y la gente te invierte en tu idea, te sacarla, ¿no? No es algo yo pensado, y no es algo que sea muy común, bueno, con la gente con la que yo me asocio, pero sí, en teoría voy a hacer. ¿Cómo sea? Claro. Y también hay muchas marcas, como por ejemplo, marcas de influencers, por ejemplo, que hacen, bueno, se me ocurre, por ejemplo, un milkshake de Vilosea, por ejemplo, ellos dicen, vamos a generar este rock, y lo hacen antes de tener todo hecho.
Y entonces saben cuánto margen tiene de producción en base a eso. Y en e-commerce se hace menos, pero lo hacen sobre todo marcas de pedo que están en consolidadas. Es decir, Tropic Feedbot lo hacían mucho con las mochilas de viaje. Depende mucho de eso, yo creo. No es tan habitual. Porque tienes que explicar primero qué haces. Si gastas un montón de dinero en branding antes y el pepino. Por esta de parte de research. Así que esto se puede hacer, por ejemplo, lo que Kickstart, ¿no? Se puede hacer, tú puedes proponer, se llama también la puerta falsa, ¿no? Tú puedes proponer algo que no existe y ver cuánta gente clica. Entonces, lo que te va a indicar es intención de la gente, pero no motivación. Por mucho que clica, a lo mejor le gusta la imagen, a lo mejor le gusta la idea, pero están dispuestos, van a pagar. Vamos a ver, entonces, con esto, entonces para saber si van realmente a pagar a lo que clican, hay que hacer un paso más, ¿no? Entonces, os lo digo porque si vais a hacer esto, tenedlo en cuenta. Esto no es necesariamente el signo de éxito. Y no hay que invertir enseguida si veis una respuesta tremenda. Probablemente es buena señal, pero no es el final. Y luego lo de contenido, en lo que yo invertiría los 5.000 euros es destear el contenido entendiendo qué segmentos, lo que estamos hablando, tenéis. Por ejemplo, estás vendiendo un pienso. Hay 3 personas que tienen motivaciones totalmente distintas de cómo hacen decisión sobre qué tipo de pienso van a comprar. Uno tiene poco dinero para gastar. Otro quiere que su perro coma lo mejor y que su riesgo de enfermar es más bajo. A estas 2 personas vas a hablar en idiomas o con palabras distintas, incluso con el registro distinto, si quieres que lo pica enseguida. Entonces, obviamente no puedes hablar en 2 idiomas distintos a la vez. Así que tienes que elegir. Y para elegir a quién vas a hablar primero, por ejemplo, si tienes una página web así, ¿qué mensaje va a ir primero? Va a irme un mensaje de tu ideal customer, de ICP, porque es el que más probabilidades tiene de traerte dinero, es el que está más dispuesto a pagar. ¿Cómo sabes cuál es tu ICP? Pues hay que hacer investigación. Se puede hacer de una manera muy ágil si estás al principio de tu negocio. Luego, cuando ya las cosas se complican, otro va y vendrá. Pero al principio es bastante fácil. Pero tienes que tener una idea, 70% es claro, quiénes son los principales y en qué idioma, con qué vocabulario vas a hablar para que se les conecta muy rápido. Sobre todo si es e-commerce, que las decisiones supongo son más impulsivas, ¿no? Depende de productos, si cuesta 5.000 euros, pues no, eso es un proceso largo de decisión. Si es algo como pienso, no, es un proceso rápido y tienes que saber, pues, hacer este speak. Bueno, una pregunta que yo nunca he escuchado a alguien que me responda igual y esto se la quiero hacer. Viene el tema de que si Google ya pasó y ahora hay que saber entrenar a ChatGPT en cómo posicionar motores de búsqueda, el famoso SEO o SEO. ¿Qué opinión tienes tú como experto en growth en respecto hacia dónde va esto? No, más que Pedro Luz, es todo SEO de comillas, o sea, llevo 15 años en lo SEO. Y al final el SEO evoluciona. Yo esa tercera o cuarta vez que pasa esto de se acaba el SEO, yo llevo escuchando desde el PC. Al PC ya escuchaba siempre esa cantidad, ¿no? Al final el SEO vale para todo. Al final el SEO que haces es qué quiere el usuario o la persona que está en los conceptos que quiere encontrarse, ¿no? Y hacer el texto y hacer toda la parte textual en línea a eso. Ahora que lo que tenemos SEO son SEO para ChatGPT, SEO del TikTok, SEO en Amazon, SEO en YouTube. O sea, al final es lo mismo. Es lo mismo en el CPR del mismo pero de categoría. No cambia. Lo único que antes era mucho más fácil y ahora hay que buscarse más las fuerzas más. Un poco antes hay una cosa que no hemos comentado y es que lo que decíamos de los exámenes y de ChatGPT, tengo un buen amigo que es profesor en una universidad y me dice que los alumnos le le hacen una pregunta y necesitan exactamente la misma respuesta. Porque buscan todo lo mismo en el mismo sitio. Y si tú coges la pregunta y la veas, te muestran un mico, si más tú, la desarrollas, le das una vuelta como decía Dami. Todo eso, el SEO funciona así.
al SEO, cuando yo empecé a hacer SEO, lo que hacía era hacer canvas. O sea, la gente ponía un texto en blanco, porque el fondo era blanco, y ahí ponía la misma palabra clave 5 millones de veces. Y todo esto es lo mismo, o sea, Google lo que está haciendo es intentar hacer que pensemos más. Porque si no, al final se llena el buscador de lo mismo. Y entonces quiero saber lo mismo aquí, hay que buscarse las mañas para darle al usuario lo que quiere encontrar. Y el SEO lo bueno que tiene es que si tú buscas ¿qué es el SEO? ¿Sabes dónde es todo Google aquí? Bueno, el SEO es cuando tú buscas en Google, pues tú buscas restaurante de Madrid, te aparecen en los top patrocinados y después te acaban montados con la PIX. Y Google establece que tienen mejor visibilidad, relevancia, eso no sé, relevancia, porque esto más, o sea, por ejemplo, buscas a tapilla de borreto para tener o días, ¿no? Pues antes lo que decíamos era estrategias para que te aparezcan más arriba ahí y eso te daba más negocio. Entonces, Google al final los de hecho ha sido lo que ha habido con las páginas que hacían para barrerir ahí, lo que ha sido cargarse en el paquete y mostrar solo marcas o solo. Ahora aparece un bloque por encima de la guía, el Google o la de Bitson, lo que sea. Entonces, eso ahí también tú puedes coordinar porque eso es donde chupa. Y los comen los periódicos y la página de la. Pues si tú buscas estrategias diferentes, puedes aparecer también. Y yo creo que no cambian, no sé. Y yo lo que escuché, y todo el mundo dice, el CEO está muerto, que el CEO está muerto. Yo creo que concuerdo contigo, no está muerto, está cambiando. Ahora se llama GEO. Hablar un poco técnicamente, ya no estás enfocado en Google, estás jugando a poner un JSON arriba en un header en una página web. Lo único que estás haciendo es, tú tienes que tener una identidad digital. Tu TikTok, tu Instagram, tu página web, todo eso tiene que decir lo mismo. Yo empecé mi página web, mi social media, todo. Y Dios mío, he aprendido de todo esto porque al final del día, si tú te llamas consultoría de inteligencia artificial en TikTok, tienes que llamarte igual acá. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Cuando lleguen los GPTs, el que sea, va a ver en su página web qué es consultoría de inteligencia artificial. Ok, en su TikTok, ¿qué dice? Consultoría de lo que sea. Y si no hay agreement, la misma inteligencia artificial va a decir, no es referenciable. Entonces, como productos, y hablando de productos de servicios, lo que tenemos que hacer es trabajar en el GEO más que en el CEO, porque Google va a seguir, eso no da morir, pero ahora en una buena búsqueda, en donde si tú tienes una identidad digital constante, entonces el mismo GPT te va a referenciar. Entonces, cuando alguien diga, ¿quieres una consultora para pymes de Madrid? Matrix, ¿por qué? Porque en todos mis JSONs y en todos los lugares donde salgo, viene lo mismo. Entonces, el inteligencia artificial confía y dice, esto es confiable, y lo aviento a contestar. Pero aquí hay un magite. El GEO y el SEO, hay una parte que es común, ¿sí? Porque significa SEO, significa Search Engine Optimization. Search es buscar y en en busca, o sea, no cambia esto. El tema de todo esto es toda la ponencia entera, o sea, esto con esto lo tomo datos, pero el SEO tiene dos partes principales. Hay una tercera, pero que esta es una pinga. Una parte es la parte técnica de tu web, de lo que sea. Y luego está la parte de contenido. Y aquí es donde entra el GEO, ¿no? Pero luego está la parte técnica que es todos los sitios donde tú vas a tener unos resultados, tienes que leer tu página web. Pues esa parte técnica es la que se está olvidando todo el mundo. Ahora todo el mundo se centra en el contenido. Y el contenido está muy bien, pero si tú tienes una forma de bloquear tu página cuando entras, da igual los niveles que tengas, que ni Google, ni Amazon, y nadie te va a encontrar. Entonces, la parte técnica que te está olvidando, el SEO técnico se está moviendo, pero lo estamos dejando morir. Y tengan cuidado, por ejemplo, Logopool, cuando hace Logopool, cuando hace los Reacts, cuando codifica las páginas, hace exactamente eso. No de la que el SEO hace. Pero digo luego, yo hice mi página con Logopool, una de mis páginas, y llega el de SEO, trata de entrar y dice, aquí no hay nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos para cuando hagamos páginas web con Logopool, que todo el mundo está haciéndolas, porque hablando de SEO no funciona. Platiqué con un amigo que no tiene una página web. Él lo que tiene es un YouTube que tiene 65,000 personas. Estamos hablando y me dice, ¿qué página web? Yo no tengo página web. Tú búscame en ChatGPT, me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el contenido tiene muchos hashtags y tiene contenido y lo pueden encontrar. Y yo dije, ¿no tienes página web? No, y aún así te encuentran. Sí, por eso, por contenido. Pero a lo mejor no es la que veis. Pero esto es un error muy habitual. Por ejemplo, todo el mundo ahora cada vez está haciendo pruebas con herramientas de estas para hacer páginas web
y debería hacer y conectan su página web a otro dominio, eso, y lo que hacen es clonarlo. Y se está cargando su página web porque tiene todas versiones de la misma tienda en dos dominios diferentes. Entonces, se piensan que es un phishing, se piensa que es algo que no existe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, y esto sí que es cierto que yo, para los 5.000 euros iniciales, no dedicaría el dinero al SEO, pero si metes otros 5.000, a lo mejor trataría ver cómo estoy haciendo en página web, porque depende de cómo pongas los productos en el menú, de si el menú tiene más grande o tiene más pequeño, eso afecta al SEO. Y no sería una idea del video que venden tiendas como Zalando y Qnanes e-commerce con el SEO. Hay gente que busca zapatillas para regalar a mi padre el día del padre. No sabéis cuánta gente sigue buscando por eso. Y no saben qué hacer, entonces buscan dónde puedo comprar y luego el precio de eso. Porque los comparadores, los rastreadores, y el SEO es muy importante para esto. Entonces, yo llevo escuchando, de hecho, desde que empecé con esta de prácticas, ya escuchaba esto. Y entre prácticas en SEO, directamente. O sea, llevo toda la vida empezando por ahí y luego voy a cambiar otro. Pero al principio es esto, y al final, todo el mundo quiere que se muera porque no hay quien. Entonces, es mejor intentar entender un poquito y después ya ver si se muere o cosas de acusar. Porque está el SEO, el GEO, el de también me voy a hablar de los marketplaces de aplicaciones de móvil, está el de TikTok. O sea, ahora no he empezado decente, se me está el SEO en TikTok. El de YouTube, el de Alpha, que yo estoy pegando con mucho SEO por mi negocio. Que puedo estar haciendo más de las App Stores, o sea, hay miles. Muy bien. Bueno, pues para ir concluyendo esto, antes tenemos un hueco para 2 preguntas, pero antes me gustaría que complementen la frase para que vayamos pasando a la parte final. Hoy la IA en el e-commerce está para una frase. No se va a usar un enunciado, ni un párrafo, ni una opinión al respecto. Una frase. Hoy la IA en el e-commerce está empezando. muy buena. Hoy la IA en el e-commerce tiene mucho potencial si lo sabes usar. Es complicado. Hoy la guía en e-commerce os va a dar oportunidad de crecer más de lo que estabais pensando. Hoy la IA en e-commerce está utilizada. Se podría usar mucho mejor, pero hay que estudiar. Hoy en día la IA está acelerando. Muy bien. Bueno, llévaselo ustedes también. ¿Cómo la responderían? Cambien el e-commerce a vida personal, cambien el e-commerce a lo que quieran, porque la IA está afectando hasta cómo caminamos. Es una duda en el post, ¿no? En contra de que de esto, pero Sí. Un hashtag en LinkedIn o donde compartan. ¿Cómo puedes darte cuenta si alguien está usando IA también si dice mucho real en su contenido? No sé por qué la IA dice real. Y un amigo me estaba diciendo que decía, es que la gente ya empieza a decirlo. O sea, yo empiezo a saber cómo afecta. Pero bueno, ¿alguien que quiera hacerle una pregunta a los ponentes? Ahí, el de doctor de verdad. Muchas, pero no soy igual. A ver, escoge sabiamente. Lo que pensamos luego. Sobre el fracaso, el 98%. ¿No creéis que el fracaso es muy alto porque la gente se acelera demasiado rápido y no estudia bien lo que tiene que hacer? 100%. Hay que tener paciencia y hay que entender lo que quieres hacer. Y hay que tener ese miedo y tener esa... Para mí esto es lo que sé hacer, lo que quiero hacer. Y no es algo que va a ser de la mañana. O sea, tienes que invertirle en muchas cosas. Entonces sí, el miedo es algo muy difícil de vencer, especialmente cuando estás haciendo algo y te cuesta trabajo. Y peor cuando lo estás haciendo solo. Entonces, porque tienes que hacer muchas cosas. Pero sí, claramente lo puedes decir, ¿no? Los startups están fallando porque no tienen mucho apoyo. Es lo que queremos hacer con esas comunidades. Apoyarnos, porque cuando yo necesito hacer un podcast, voy con Dali. Sí, cuando yo quiero saber qué hacer con e-commerce, voy con Garros. No podemos ser expertos de todo. Pero entonces es importante tener estas comunidades para soportarnos. Yo creo que el 98% falla, sobre todo en España, porque falta de conocimiento. Falta de conocimiento realmente ya no solo de cómo funciona un negocio, que hay 1000 cosas que ni la vida nos han enseñado en el colegio, pero también falta un conocimiento sobre qué es lo que conlleva a nivel personal emprender ese negocio. Mucha gente pretende emprender un negocio desde cero económicamente también,
Y no suele funcionar así. Un negocio requiere de mucho tiempo, en muchas ocasiones, requiere de capital y que muchas veces lo mejor es, oye, trabaja en algo que a lo mejor descante, gana un poco de capital e invierte en tu proyecto. Y a raíz de ahí, rodearte de mucha gente que ya lo esté haciendo. Porque aprendemos solos. El sistema nos ayuda, la educación nos ayuda, el momento global en el que estamos nos ayuda y hay que perder miedo, o sea, hay que perder el miedo para perder dinero, hay que perder el miedo a lo mejor delegar y que no funcione. Y muchas veces es una parte muy racional de que las cosas son números, pero también emocionalmente la gente no sabe lo que está dispuesta a hacer antes de empezar y abandonar el proceso, porque simplemente es algo superior a ellos. Yo creo que lo que mata la medida de los startups y los negocios son las expectativas. O sea, si tú piensas que con muy poco vamos a ganar billones, igual te has equivocado un poquito, porque si no lo haremos todos. O sea, al final, la gente que triunfa generalmente son los que o perseveran demasiado hasta que se quedan únicos cuando hay 5 competidores, porque si Dani mañana roto el negocio, va a intentar copiar, como ven que funciona, va a intentar copiar hacerte como el de ellos siempre. Entonces tenéis que buscar cuál es tu punto y tu expectativa, en qué es mejor que el de al lado y en qué juego mejorar. Para mí es la clave de todo. Es encontrar cuál es tu punto dulce, donde tienes tú la ventaja competitiva, y eso es lo que tienes que desarrollar. Y la expectativa principal, ya sea no solo en tema económico, pero también en tema del trabajo. Pues tú piensas en dedicarle 1 hora y luego dedicas 5, entonces también está claro. Bien, pues les tengo una buena y una mala. La mala la voy a hacer primero, es que ya no tengo tiempo para la pregunta, pero la buena es que tienen a los speakers a su disposición para que puedan preguntar Específicamente la duda y juntarnos para que sigan debatiendo. Entonces, pues vamos a ir concluyendo este panel que se nos hizo un poco tarde, hay que ir a adelantar un poco todo esto. Miren, les voy a contar un poco del calendario que tenemos en Clairo Academy. Tenemos un evento el 18 de abril, que se llama De la idea al e-commerce. Será un taller práctico donde utilizaremos la IA para entender cómo se inicia un e-commerce. No para que se hagan ricos, ni para que fracasen menos de un año, sí para que lo entiendan. Eso es lo importante. Después tendremos el siguiente panel, que será en el Vivero de Vallecas el 22 de abril. En este no hablaremos tanto de e-commerce ni de IA, hablaremos más bien de 4 maneras diferentes de emprender. Porque muchos creen que emprender es montar una startup, otros creen que es comprar cripto y venderlo, otros creen que es montar una tienda en la calle o un restaurante. No. Cada gente tiene un estilo y todo va en base a un propósito. Y de eso hablaremos. Y el 29 de mayo tendremos un Fuck Up Nights enfocado en la IA. Errores, aprendizajes y cerveza con hype. Entonces, vayan preparando si se van a querer subir al estrado a decir cuál fue su mayor cagada por IA. Que todos hemos creído que algo se automatizaba y automatizamos una pendejada. Entonces, vayan preparando. Sin más, y si quieren enterar más de estos eventos, pueden seguirnos aquí en nuestra comunidad de WhatsApp. ¿Sí? Saquen sus celulares y inscríbanse. Es una comunidad en donde estoy anunciando todos estos eventos. Y me voy a esperar un segundo antes de despedirnos, que tenemos también la comunidad de Builders Network. La comunidad de Builders participa todas las personas o los expertos que han sido ponentes en Clairo o también que han sido sponsors. Entonces aquí tenemos a 4 y tenemos a más. Si se meten a este sitio web van a conocerlos más, y si quieren tener a alguien que les dé una mejor experiencia de usuario, esta Natasha y la pueden encontrar. Si quieren saber un poco más de cómo automatizar y qué no automatizar, pues saben que está José. Si quieren crear producción para su marca personal o para su negocio, está Dani. El otro Dani para temas de Amazon, Sergio para temas de afiliados. Y así también hasta Socialty Coffee lo pueden encontrar para sus caterings y más. Entonces, no se pierdan de todo lo que pueden seguir en nuestros eventos. Y sin más, pues sigamos al Afterworld. Les agradezco mucho por haber estado. La gente que va a venir al After lo vamos a acompañar porque es en un Cañas y Tapas que está a 5 minutos caminando.
Y los que no, pues bueno, por vistos aquí, si quieren abordar al speaker con la duda que se quedaron, adelante. Pues muchísimas gracias y un aplauso para los expertos.